Entonces, para los que no conocen, Paulina es actriz, dramaturga, pedagoga de expresión, como dice. Trabajó en mucho ámbito, la televisión, en taller, en tiene mucha experiencia. Tu currículum aquí, tengo un currículum de 3 líneas, pero será mejor 3 páginas. Pero entonces Paulina va ahora a presentar, animar lo que estaba previsto como taller, más bien una presentación, intercambio, me parece, entre ustedes, sobre cómo tratar la violencia que vivimos para transformarla en un mundo nuevo, inspirado de la no violencia. Y es un tema de hace años. Yo te vi también en taller con niños y tu fuerza es la participación, la emoción, lo que transmite. Creo que lo van a pasar muy bien. Eso quería decir. Muchas gracias, Philippe. Bueno, estamos, bienvenida Isabel, Marcos y todos los amigos y amigas que nos están viendo y los que nos van a ver, porque hoy día así es nuestra comunicación, sincrónica y asincrónica, ¿no es cierto? Así que esta actividad la estamos pensando de las dos maneras. Así que nada, súper emocionada y contenta de estar en este simposio. Es una gran oportunidad de poner el tema del teatro, del arte, como una herramienta muy importante para todo lo que sea la transformación y el ensayo de este nuevo mundo que tenemos que construir. Para iniciar esta conversación, voy a dar un pequeño encuadre y después vamos dialogando de acuerdo a las preguntas que surjan. Nosotros llevamos muchos años trabajando el tema del teatro y la no violencia, el teatro y la reconciliación. Hemos trabajado en diversas comunidades de distintas partes de Latinoamérica, en el sur de Chile, en el norte de Chile, específicamente en Chile, en la zona de Chiloé, en la zona de Curicó, en el norte, en la zona de Arica, que es un nodo muy importante porque une Bolivia, Perú y Chile. Ahí hay un centro cultural, un eje cultural muy importante. Hemos trabajado mucho ahí, en la Amazonía latinoamericana y también en Europa. En los últimos años hemos estado trabajando fuertemente en Berlín, aplicando herramientas del teatro y llevándolas al tema de la no violencia y la reconciliación, con un foco muy específico, que tiene como dos grandes áreas. Uno que es el trabajo incluyendo la corporalidad y la emoción. Generalmente estos trabajos y estas, digamos, nuevas visiones se trabajan desde la conversación, desde la meditación, desde el análisis. Y lo interesante es que el teatro nos ayuda a incorporar la corporalidad y fuertemente también la emoción. Y de dónde nosotros, de qué tradición nosotros nos sentimos hermanas, hermanos, desde qué tradición teatral hacemos todo este trabajo. Bueno, primero que nada hay que decir que nosotros tenemos una base cultural muy fuerte desde lo griego, ¿no es cierto?, que desarrolló el teatro en el tema ritual, por un lado, fuertemente, y después lo lleva al tema que nosotros conocemos hoy día como teatro, al foro teatral, a través de la tragedia y la comedia, con una fuerte intención educativa y moralizante. Hay que decir que los griegos, ¿no es cierto?, a través de sus tragedias especialmente, decían lo terrible que te iba a suceder si no le hacías caso a los dioses. Nosotros tomamos esa tradición pedagógica del teatro y ritual del teatro, dejando de lado la estructura moralizante y
también dejando de lado claramente toda la relación que había con el temor, ¿no es cierto? En la tradición griega educa desde el temor a que no te pase lo que le pasó a Edipo, que no te pase lo que le pasó a Jasón y a Medea, que no te pase, ¿no es cierto? Mira el horror que te va a suceder si no sigues a los dioses. ¿Para qué decir? Imagínense, ahí estoy haciendo un trabajo súper interesante, reinterpretando las vacantes que nos habla del dios Dionisio, que vamos a dejarlo ahí por un momento, que es un apasionante tema, pero que nos lleva para otra parte. Pero después nosotros estamos entonces diciendo de dónde tomamos nosotros esta tradición, desde ahí, dejando de lado esta parte que tiene que ver con educar desde el temor. Y por otro lado, nos pegamos un salto de varios siglos y nos aliamos con Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, que tiene una trayectoria como dramaturgo, como teatrista, muy, muy extensa y que parte con lo que él llama el teatro pedagógico, ¿no es cierto? Y que culmina con una gran teoría teatral, estética teatral. Tomamos de él el concepto de teatro político y teatro pedagógico. Un momentito, voy a apagar los micrófonos a todo el mundo. Si me ayudan en eso, por favor, quienes me están ayudando en la parte técnica. Ok. Gracias. Ok, entonces, tomamos luego, y también las personas que no están participando en el taller tendrían que tener apagadas las cámaras, por favor, para que estemos conectados con lo que estamos hablando y no estemos conectados con otras cosas. Una de las cosas que trabaja el teatro es la atención plena. Decíamos entonces que tomamos desde la tradición de Bertolt Brecht, sobre todo lo que él desarrolla como teatro pedagógico, pero también él desarrolla grandes herramientas de la teoría que él acuña, digamos, que el distanciamiento teatral. Y luego hacemos un salto también, no de siglos, pero sí de algunas décadas, y nos aliamos fuertemente con lo que es la teoría y la práctica de Augusto Boal. Augusto Boal es un teatrista brasileño que murió hace muy poco tiempo, es casi coetáneo de nosotros, y según algunos estudiosos del teatro hablan de que Augusto Boal es la continuación de Bertolt Brecht en Latinoamérica. Él obedece a un momento histórico latinoamericano marcado fuertemente por la revolución social, y él toma el camino de usar el teatro como herramienta de transformación social. Ya es un viaje muy interesante. Él crea lo que él denominó el teatro del oprimido, ¿no es cierto?, creando básicamente formatos para trabajar con las comunidades. Y es ahí donde nosotros nos sentimos totalmente parte de ese proceso, de esa enseñanza hecha por él y esa práctica hecha por él. El teatro del oprimido, que tiene básicamente tres formatos, que son el teatro foro, el teatro invisible y el teatro imagen. El teatro foro, bueno, la teoría de Augusto Boal, digámoslo, parte de la premisa de que el espectactor, él habla del espectactor, es decir, no habla de un espectador que mira y que observa pasivamente, sino que él habla de que el espectador es el actor, es el protagonista de la experiencia teatral. El espectador. En el teatro foro, la teoría de él dice que el teatro es el ensayo de la revolución, el ensayo de la transformación, que cualquier experiencia teatral que se viva tiene que generar en las personas que participemos en esa experiencia la vivencia de haber hecho el viaje de transformación, que es lo que vamos a intentar hacer hoy día, por lo menos mostrarlo. Es decir, no voy al teatro a ver lo que le sucede a estos personajes que están al frente mío, sino que voy al teatro a experimentar un cambio, a ensayar ese cambio. Y él entonces crea tres formatos. Uno, como decía, el teatro foro, que es un teatro donde él trabaja con una comunidad específica y
crean una obra de teatro que muestra los conflictos de esa comunidad. Primero, ese conflicto es representado por actores y actrices habilitadas para este tipo de trabajo. Y luego, durante la representación, son los actores los que van tomando los roles, ¿no es cierto? Y así un actor primero es la madre y otro actor es el hijo o la hija adolescente que están en conflicto. Si estamos, por ejemplo, trabajando en una comunidad de padres y de madres, y luego es gente del público que llamamos nosotros, ¿no? Que van haciendo una seña y van entrando y van reemplazando a las actrices, reemplazando a los actores y poniendo entonces su propia idea de cómo se podría resolver este conflicto o este otro conflicto. Ese Teatro Foro es un teatro que todavía sigue muy vivo. Él lo desarrolló en comunidades, en fábricas, en sindicatos, y hoy día se trabaja sobre todo en el área de la educación, fuertemente en comunidades educativas y también en el mundo del trabajo, en el mundo sindical. El segundo formato que nos entregó Augusto Boal es el Teatro Invisible, que es un teatro que no ha tenido tanto desarrollo como el Teatro Foro. Se usó mucho en una época, que son acciones teatrales que realizan actrices o actores especialmente habilitados para este trabajo en la ciudad, en el campo, en la vida real, por así decirlo, generando situaciones de transformación y de cambio sin que nadie se entere de que eran actrices o actores. ¿Sí? Hay un ejemplo clásico del teatro invisible que en un restaurante, en un bar, llega un actor, se siente y pide un plato de comida, pide el plato de comida del día y se come una pasta, pero así con gran pasión porque tenía un hambre tremendo, se come esta pasta, llega el momento de pagar, de cancelar la cuenta, y viene el hombre del bar y le dice, bueno, son tantos pesos, tantos euros, y el actor dice, no tengo dinero, no tengo para pagar. Entonces el tipo le dice, pero ¿cómo? Usted tiene que pagar, todo aquí el mundo paga, usted comió, tiene que pagar. Y él dice, sí, yo no puedo pagar, pero yo tenía hambre, tenía mucho hambre. Y en el público de este bar, sentado en distintos lugares, totalmente mimetizados con el lugar, hay otros actores y actrices. Se levanta una actriz y dice, ¿cómo? Él no va a pagar y yo pagué, tiene que pagar, tiene que hacerlo pagar. Se para otro actor del otro lado y dice, pero oiga, el hombre tenía hambre, ¿cómo no va a comer? Si una persona tiene hambre, tiene que comer. Y se genera, la primera etapa del teatro es generar la discusión, la conversación. Unos dicen que tiene que pagar, otros dicen que cómo no va a pagar, etc. Y el teatro invisible siempre tiene un objetivo. En este caso, esta historia del restaurante, del bar, tiene como objetivo que se cree entre todos en Chile diríamos vaca, en otros países de Latinoamérica cucha, en otros países una colecta, en que todos pongan algo de dinero y que concluya esta experiencia en que entre todas y todos pagan el plato de comida de ese hombre. Dice Boal que todas las personas que estaban en ese momento en ese restaurante tienen que volver a su hogar y decir, hoy viví una experiencia transformadora. Hoy viví una experiencia transformadora. No me la contaron, no me la imaginé, no la conversé, la viví. Viví la experiencia de la solidaridad frente a una persona que tenía hambre. Ese formato se llama teatro invisible. Tiene muchas variantes, se ha usado mucho en el teatro político, generando situaciones de agitación y después presentando pancartas, después presentando algún candidato, alguna propuesta, aunque el formato puro nunca evidencia de que era teatro. Ese es el formato puro de teatro invisible. Nunca se hace evidente que había teatro.
pero obviamente que estos formatos se han ido transformando y han ido tomando diferentes formas y se ha ido utilizando de manera muy distinta. Nosotros hemos trabajado mucho el teatro invisible para generar este tipo de situaciones. En comunidades donde es muy difícil movilizar energías, movilizar emociones, movilizar actitudes, es muy interesante este tipo de teatro de agitación. Y el tercer formato, para los que se están sumando, estamos estudiando las propuestas de Augusto Boal, teatrista brasileño, en lo que él denomina el teatro del oprimido. Hemos hablado del teatro foro, hemos hablado de, muy sintéticamente, cada una de estos formatos da para un seminario, ¿no? Para largas prácticas. Estábamos ahora contándoles del teatro invisible y vamos a ir ahora al que nos interesa más, porque hoy día vamos a hacer algunos ejercicios con eso, que es el teatro imagen. Nosotros tomamos el teatro imagen, que es este tercer formato de Augusto Boal, y con este formato de teatro imagen, incorporándole algunos elementos propios de nuestra experiencia, es donde nosotros más hemos asentado nuestro trabajo con las comunidades. El teatro imagen es un formato muy simple, muy pedagógico, ¿no es cierto?, que busca la creación de todo el proceso de denuncia de la situación de violencia o de discriminación o de opresión, el lenguaje de Boal, que busca imaginar cómo sería el mundo sin esa opresión, o sea, nos obliga a construir el imaginario de un mundo sin opresión, sin violencia, sin discriminación, y nos gatilla fuertemente a reflexionar en forma activa, siempre activa porque es teatro, a activar en nosotros cómo es que podríamos hacer para pasar de este mundo de violencia, de discriminación y de opresión a este mundo de liberación del ser humano, donde no exista ninguna violencia. Esa es, ¿no es cierto?, la estructura en formato muy sintético de lo que nosotros tomamos de Augusto Boal. Luego, el trabajo que nosotros hemos hecho toma fuertemente todo lo que es la psicología del no humanismo, ¿no es cierto?, que trabaja y que nos muestra la relación entre el paisaje de cada una de las personas, su estructura de formación, su estructura de creencia y la forma con la cual va respondiendo, se va moviendo y se va desarrollando en el mundo. Y cómo tomamos desde ahí la dimensión profunda de lo humano. Es muy interesante esto porque todo el trabajo que desarrollamos nosotros tiene como copresente y pone en primer lugar esta experiencia de este ser humano que somos en relación a nuestro proceso histórico, a nuestro contexto social y a nuestras profundas aspiraciones. Este ser humano complejo, este ser humano capaz de transformarse a sí mismo, capaz de transformar el mundo, y este ser humano que no es humano por el solo hecho de sentir o de pensar o de hacer, sino que es humano por cuanto es un ser histórico capaz de transformar su futuro, su realidad y su futuro. Con estas inspiraciones, tomando estas distintas tradiciones, nosotros hemos ido generando un trabajo propio que lo llamamos pedagogía de la expresión, teatro pedagógico, y con esas herramientas hemos desarrollado distintas experiencias en comunidades, con resultados muy interesantes que generan, por un lado, que en muy poco tiempo se pueden generar experiencias muy contundentes, y por otro lado, que tienen la característica, como decía al principio, al trabajar desde el teatro, que incluye la corporalidad, incluye la emoción, incluye el lenguaje y el intelecto, pero a la vez son experiencias que se viven en lo común, en lo compartido, que eso yo creo que es un elemento fundamental.
no son experiencias que realiza un individuo, una persona, en forma aislada o un grupo pequeño, sino que al ser experiencias expresivas y teatrales, son puestas después en lo común. Por lo tanto, son experiencias que se viven en la comunidad, con la comunidad, por lo tanto quedan como elementos propios ya de esa comunidad, como una experiencia compartida, como una experiencia común. Si nosotros vamos a trabajar en una escuela y hacemos una obra de teatro para motivar a toda la comunidad, incluidos padres, apoderados, madres, profesores, estudiantes, y después se hacen talleres por grupos, y después esos grupos presentan las creaciones de nuevo a toda la comunidad, se realiza una experiencia compartida y queda como algo inolvidable. El teatro además tiene esa característica que nosotros ponemos harto énfasis en que siempre esté presente el humor, siempre esté presente alguna canción o alguna rima o algún verso que después se pueda repetir y que cada vez que tú lo hagas te acuerdes de aquello. Tiene gestos también, y ahí tomamos fuerte lo de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht trabaja, ¿no es cierto?, todo lo que es el gesto social. Él observa, ¿no es cierto?, que estamos llenos de gestos, que son gestos determinados por nuestras relaciones sociales y por nuestras estratificaciones sociales. Y nosotros hemos hecho todo un trabajo muy importante respecto a cuáles son los gestos de la no violencia, cuáles son los gestos de ruptura de la violencia. Todo el trabajo que realizamos busca mostrar y de alguna manera poner en presencia la violencia, porque a veces la violencia está invisibilizada. Sabemos ahora con todo el tema, por ejemplo, de género, cómo hemos tenido que visibilizar la violencia hacia la mujer por estar fuertemente invisibilizada durante siglos. Entonces, el evidenciar los gestos de violencia y poner en presencia de una comunidad qué es la violencia y cómo se experimenta la violencia es muy relevante. Para eso voy a compartir con ustedes un cuadro con el que se trabaja en estos talleres, que sería la única parte más, por así decirlo, teórica que se trabaja con este cuadrito, que tiene 3 columnas. Uno que explica y dice cuáles son las distintas formas en que se expresa la violencia, entendiendo que la violencia es un sistema de vida, ¿ya? Y que está, es un sistema de vida cada vez más deshumanizante y que elimina los derechos de las personas y que elimina la dignidad de las personas, donde se pone como valor central el dinero y no el ser humano. Eso es muy importante porque cuando nosotros trabajamos el tema de la violencia no lo vemos como una violencia en particular, sino que vemos el sistema de violencia en el que vivimos, cuyo máximo exponente, por así decirlo, es la violencia económica. Y eso es relevante para trabajar en las comunidades porque buscamos siempre dar un contexto mayor de cuál es la situación de violencia en la que vivimos. Cuando el valor del dinero es el valor central, todas las decisiones políticas, todas las decisiones comunitarias, todas las decisiones incluso familiares, están determinadas por el valor del dinero. Y eso va generando un sistema de mucha violencia. Y luego se trabaja, ¿no es cierto?, cómo se expresa la violencia. La violencia la vemos como una cosa que está adentro del ser humano, que es propio de esta cultura, de este sistema de creencias, que no es propia de lo humano. Ojo, ahí hay una distinción muy importante. No estamos diciendo que el ser humano sea intrínsecamente violento, sino que vivimos en un sistema que gatilla la violencia con nosotros mismos, en nuestras relaciones y en la sociedad. Entonces tenemos las distintas formas en que se expresa la violencia: física, económica, religiosa, racial, psicológica, moral, sexual, de género, simbólica. Este cuadrito se va adaptando también a según en qué comunidad se está trabajando, se describe más una violencia que otra. Luego
hay un punto muy importante que se trabaja en los ejercicios y en la práctica que tiene que ver cómo se experimenta, cómo experimento la violencia. Para poder visibilizar lo que es violencia necesito reconocer mis emociones, mis sentimientos, cómo yo experimento como ser humano la violencia dentro mío, cómo experimento la violencia personal con desesperanza, la asfixia, la falta de sentido, la soledad. Cómo experimento la violencia interpersonal, la intolerancia, la discriminación, la incomunicación, la agresión, la violencia entre las personas. ¿Y cómo experimento la violencia social? La cesantía, la explotación, ¿no es cierto? El no tener acceso a la salud, el no tener acceso a la educación, la falta de oportunidades, la falta de tener un lugar en la sociedad. Así experimento individualmente, experimento en mis relaciones interpersonales y experimento como parte de una sociedad la violencia. Y luego, como decía, a nosotros nos interesa visibilizar, comprender por qué me pasa lo que me pasa, por qué me relaciono de la manera que me relaciono, pero también nos interesa, obviamente, buscar siempre una propuesta, una salida hacia lo que nosotros llamamos la cultura de la no violencia, ¿no es cierto?, la metodología de la no violencia. Y ahí establecemos 3 niveles también. ¿Cómo yo puedo trabajar la no violencia a nivel personal? ¿Cómo puedo trabajar la no violencia a nivel interpersonal? ¿Y cómo puedo trabajar la no violencia a nivel social, a nivel de mi comunidad? A nivel personal, trabajamos con el buscar la coherencia. O sea, ¿cómo yo logro salir de esa sensación de violencia interna? Es buscando la coherencia entre mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción. Al encontrar una coherencia, una unidad, una armonía entre mi mente, mi corazón y mi cuerpo, que es mi acción, disminuyo, aplaco y encuentro un registro, una sensación, una emoción de unidad, de tranquilidad que busca eliminar la violencia que siento dentro. ¿Cómo puedo poner en práctica la no violencia en mis relaciones interpersonales? Ahí me encuentro con esta regla de oro, que es la regla que ha acompañado a los grandes movimientos, las grandes religiones, las grandes escuelas, las más importantes escuelas que ha desarrollado lo humano como una manera de buscar el buen vivir, de buscar la armonía entre las personas, entre las comunidades, esta regla de oro, ¿no es cierto?, que dice, trata a los demás como quieres que te traten. Que tiene distintas formas de decirse, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, si haces con los demás lo que haces contigo, tiene distintas maneras de expresarse, esta denominada regla de oro. En esa relación con la otra persona, cuando yo experimento que veo a la otra como una legítima otra, pero que a la vez en alguna parte tiene los mismos derechos, tiene las mismas posibilidades que yo experimento para mí, es cuando empiezo a generar un cambio en mi relación, en mi trato. Bueno, aquí yo estoy haciendo una síntesis porque nos interesa ir al teatro. Cada uno de estos puntos lo podemos desarrollar más ampliamente y después, por supuesto, dejo invitada a todas las personas que quieran seguir profundizando estos temas a que hagamos otras experiencias, otros talleres en base a estos elementos. Y por último, ¿cómo puedo, ¿no es cierto?, poner en marcha la cultura de la no violencia, la experiencia de la no violencia en mi comunidad? Aquí lo que se plantea es trabajar con mi comunidad inmediata, ¿no es cierto?, creando ámbitos de intercambio. Nosotros acá
Me imagino que todos y todas con la pandemia hemos tenido experiencias muy fuertes de trabajar con nuestra comunidad, con nuestros barrios, con los y las vecinas, en torno a las necesidades que han surgido, como ayudar al que está más solo, a la que está más sola, a los adultos mayores, organizar ollas comunes, organizar cadenas de alimentación para quienes se están quedando sin alimentos, etc. Es en esa comunidad que yo genero alrededor de mi barrio, de mi lugar de estudio, incluso a lo mejor de mi propia familia, donde yo logro experimentar, ¿no es cierto?, esta nueva realidad basada en la reciprocidad, en el trabajo de paridad, en el ir construyendo en la práctica ese mundo al que aspiramos. Cada día más va quedando más en evidencia que esa línea de trabajo con el medio más inmediato, con el reconstruir el tejido social, con esa comunidad con la cual yo habito, es la única respuesta que hace posible imaginar un mundo distinto. Y al menos es la única respuesta que efectivamente uno puede gestionar desde su lugar donde habita, donde trabaja, donde estudia. Este es nuestro marco referencial para el trabajo de la no violencia. Evidenciar que la violencia es un sistema y que se expresa de distintas maneras. Reconocer que la violencia se experimenta a nivel personal, interpersonal y social. Y mostrar y co-construir y dialogar en torno a estas metodologías que propone la no violencia en los 3 niveles: personal, interpersonal y social. Con este cuadrito se hace el marco referencial. Aquí entramos en un campo que, como estamos en esta cosa más teórica hoy día, porque no tuvimos la posibilidad de hacer el taller, pero vamos a hacer algunos ejercicios. Pero antes de ir a la parte más práctica, me gustaría comentar algo, que como nosotros introducimos el mundo del cuerpo y el mundo de la emoción, no solamente el mundo del diálogo y de la conversación y de las ideas, una de las primeras cosas que nos ha tocado trabajar es que el reconocimiento del mundo emocional y el reconocer y distinguir que las emociones no son igual a violencia. Cuando nosotros hablamos de emociones, ¿no es cierto?, hablamos de muchas emociones, hay emociones básicas, voy a mostrar aquí un cuadrito. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de violencia, lo primero que se nos viene a la mente es la ira, ¿no es cierto?, la rabia, el enojo. Y muchas veces cuando se habla de no violencia, se asocia a la represión del mundo emocional, ¿sí? Y aquí hay un tema muy importante, porque a través del teatro y de las dinámicas lo que nosotros hacemos es abrir, liberar, ¿no es cierto?, el mundo emocional, permitir que el mundo emocional se exprese y que el mundo emocional se reconozca como una parte importante de nuestro ser y que además tenga un lugar. Es tal la ignorancia que tenemos respecto al mundo emocional que no sabemos la función que cumplen las emociones. Es más, creemos que son un estorbo, que son una molestia. De hecho, parte de la discriminación hacia la mujer, que a veces tenemos más cercanía con el mundo emocional, ¿no es cierto?, que se nos dice, no seas tan emocional, no ponga las emociones, aquí no tiene nada que ver la emocional, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero no se ponga así, me está manipulando. Y tenemos totalmente degradado el mundo emocional, por un lado, y las emociones más fuertes, como la ira, que es una emoción muy importante, la tenemos asociada a la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el mundo emocional está tapado, está bloqueado, la energía que se bloquea cuando no hay una expresión emocional coherente, libre, espontánea y adecuada, se genera violencia. Es decir, cuando las vías de expresión están tapadas, lo que sucede es que se va acumulando esa energía emocional, física, intelectual incluso, y se transforma en violencia.
Si yo reprimo, eso va a terminar en un golpe de violencia. Y eso lo vemos a nivel social, pero también se experimenta a nivel interpersonal y a nivel personal. Y ahí nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, con un esquema muy simple que hemos elaborado, que lo llamamos el escáner de la expresión, en que buscamos que las personas en estos trabajos vayamos revisando cómo está nuestro sistema de expresión. ¿Cómo están nuestras cañerías? Decimos. Imaginamos que el ser humano tiene cañerías de entrada. Entra información, entra violencia, entran estímulos todos los días, miles de estímulos. ¿Y qué es lo que sale de nosotros? Nosotros decimos que lo que sale es como... Eso sale, ¿sí? Y que vamos acumulando, y que de repente la cosa no da más y explotamos. Ese sistema que todos lo podemos reconocer, oiga, ojo, y explotamos a veces para afuera, pero también a veces explotamos para adentro. Depresiones, enfermedades, somatizaciones, estados de angustia, crisis de pánico. O sea, yo no estoy inventando acá, estoy hablando de lo que me pasa, de lo que nos pasa, porque yo también lo experimento a diario. Sin ir más lejos, en pandemia, uno a veces sale, me tocó ir a trabajar y volví con crisis de angustia y tuve que hacer todo un trabajo para sacarme la angustia de encima. Entonces, no es algo que uno lo tenga superado. Por eso que hablamos de maquinitas que permanentemente nos van ayudando. Aquí quiero entonces compartir con ustedes, un segundito lo voy a buscar, voy a compartir con ustedes cuál es esta maquinita que nosotros usamos para revisar cómo están nuestras vías de expresión, entendiendo que nosotros permanentemente tenemos que estar observando. Vamos a ver cómo lo voy a compartir. Aquí está. Vamos a ponerlo en grande. Vamos a ver si es que lo logro. A ver. Vamos a ver si lo logro. Aquí está, perfecto. Vamos a compartirlo en pantalla. Entonces, no sé si logran ver ahí, dice escáner de la expresión. Dice risa, la risa. O sea, uno dice, voy a hacer catarsis, tengo que hacer catarsis. Bueno, la primera vía de catarsis que tenemos a mano y que tenemos como una herramienta tremenda, una cañería tremenda, es la risa. A nosotros, sobre todo a las mujeres, ojo, se nos ha dicho que la risa abunda en la boca de los tontos. Yo no sé, aquí en esta parte de Latinoamérica es un dicho que se repite mucho, dice, la risa abunda en boca de las tontas en realidad, porque a las mujeres a las que más se les decía, no se ría, mijita, no se ría en la fila, no se ría, la risa. La risa. No la sonrisa, no, la risa. La risa, reírse con ganas, reírse de guata, ir al baño, tener que hacer pipí de la risa, reírse. ¿Cuántas veces al día nos reímos? Aquí hemos hecho una investigación súper interesante porque nos hemos dado cuenta que además uno tiene ubicada la risa en ciertos ámbitos. Hay ciertos ámbitos donde yo me río. Yo me puedo reír con las amigas, a lo mejor me puedo reír con los amigos, me puedo reír con mi amante, pero como mamá soy severa, como trabajadora soy severa, como profesora soy severa, y ahí no entra la risa. Especialmente hemos observado que en el tema de la educación, la risa está totalmente prohibida. Hemos hecho mucho trabajo de teatro y no violencia con profesores y uno de los elementos fundamentales de la no violencia, de prevenir la violencia, es este escáner. Y aquí la risa es un factor fundamental. Cada uno de estos elementos de expresión no son reemplazables por otro. Ojo, eso es súper importante. No es que yo me ría todo el día y con eso ya estoy al otro lado. No. Somos seres integrales,
somos personas complejas y nuestras vías de expresión son diferentes. La otra vía de expresión es el llanto. El llanto, como definición del llanto, hablamos de cuando sale agüita desde el lagrimal hacia afuera. No es llorar. ¿Hace cuánto tiempo que no lloras? ¿Hace cuánto tiempo que no? Y ahí somos muy categóricos. Decimos, motivos para llorar hay. Si no los encuentras en tu vida, mira la vida de quienes te rodean. Si no encuentras ahí motivos para llorar, mira tu país. Si no encuentras motivos en tu país, mira tu continente. Y si no encontraste en tu continente ni en el mundo motivos, estamos en una situación grave. Tan grave como si no te rieras desde hace años. Llorar es algo que estaba más privado para los varones. Se decía que los hombres no lloran. Generalmente observamos que cuando se deja de llorar es porque hubo un momento, una situación en que necesitamos llorar y no pudimos. Y se cerró la cañería del llanto. Una de las ejercicios más importantes que nosotros realizamos en el trabajo de la no violencia es abrir estas cañerías. Otra de las cañerías, bueno, dejamos la risa, dejamos el llanto y la emoción, y nosotros decimos ahí, si no encuentra motivos para llorar, nosotros le mandamos un correo todos los días con motivos. Si quiere llorar y no tiene motivo, díganos y nosotros les mandamos todos los días 10 motivos para llorar. Es importante llorar, incluso si uno tiene dificultades, es bueno verse una película y ponerse ahí, cerrar la puerta, ponerse los audífonos, ponerse una cajita de pañuelitos y decir, ya, voy a llorar. La otra vía de la expresión, que es muy importante y que no reemplaza las anteriores, es la creación o la contemplación, el espacio de la contemplación. Pusimos junto el espacio de la creación y de la contemplación por considerarlo que es un espacio energético, vital, sobre todo en el mundo de hoy, donde todo es acción, acción, acción. Dejar espacio a la contemplación, a retrasar el tiempo cronológico y entrar en un tiempo de kairos, entrar en un tiempo del devenir, conectar con el transcurrir, conectar con la experiencia del no tiempo frente a una puesta de sol, frente a un crispar de un fuego, frente a un atardecer, frente a un niño, una niña durmiendo, o frente al arte que te conmueve, no solamente a través de la visión, sino que escuchar una obra musical, leer un poema, o crear, dar ese espacio para la creación. Esa energía que es sutil, que es diferente a la de la risa, que es diferente a la del llanto, que a veces se une con un llanto de conmoción, esa energía también necesita expresión, necesita tiempo, necesita su espacio. Respirar, estar. La otra vía de la expresión es la comunicación profunda. Tenemos que tener un espacio donde nos podamos comunicar respecto a lo que nos sucede o escuchar a la otra o al otro. No puede ser que todo esté adentro. Hay una canción que dice, vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Nadie, porque cuando estás sola lloras. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera para que adentro nazcan cosas nuevas.
sacar lo que se tiene adentro en forma de palabra, en forma de texto, comunicarnos respecto a lo que nos pasa. ¿Es reemplazable con la risa? No. ¿Es reemplazable con el llanto? No. ¿Es reemplazable con la contemplación y la creación? No. Son momentos distintos, son expresiones distintas. La otra es la expresión afectiva, el hacer cariño, el tocarle la mano a alguien, ahora el codo, oh, qué horror, el afecto en forma virtual, hacerle cariño a tu gato, expresar el afecto. La expresión afectiva es una necesidad energética. La otra es la actividad física, cuerpo que no se mueve, no sacamos nada con que se ría, con que llore, con que se comunique. Cuerpo tiene que moverse. Si estoy en una silla de ruedas por distintas circunstancias de la vida, muevo mis manos. Si estoy anciana ya y me cuesta moverme, muevo los ojos, muevo los dedos. Si estoy en la cama, enferma, enfermo, muevo la musculatura que puedo mover. El cuerpo tiene que moverse. No pensemos en este cuerpo heteronormado, heteronormal, deportivo. No, hablemos de todo lo que son nuestros cuerpos y nuestras cuerpas que son distintas, diferentes, que estamos en distintas situaciones. Siempre ese cuerpo va a poder moverse en algún sentido. Y por último, y en la misma línea, no heteronormal, de hombre-mujer, de entre 15 y 60 años, no. Todos los seres humanos necesitamos, bueno, en edad, obviamente que hay edades para esto, no sé, la sexualidad de los niños no la conozco, pero a partir de cierta edad necesitamos tener una vida sexual activa. Eso no significa tener una pareja sexual, eso no significa estar casada. Hablamos de sexualidad activa, de sexualidad que fluye, que está presente en nuestra vida. Cuando el sexo se niega o cuando el sexo te tranca, se produce un gran problema porque el sexo es la energía vital. Incluso está abajo, pues está acá, como última, pero en realidad es la central, es el fuego de la vida. La sexualidad es la chispa, es la libido, es la que levanta la energía. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de qué herramientas puedo yo contar para poder liberarme de esta permanente experiencia de violencia interna, de presión interna, de ahogo interno, como veíamos en el cuadro, cómo se expresa la violencia, a nivel personal e interpersonal tenemos que revisar estas vías de expresión. A través del teatro nosotros no hablamos de esto, sino que lo vamos practicando. Nos reímos, nos emocionamos, nos damos tiempo para contemplar, nos comunicamos verbalmente o no verbalmente, tenemos expresión afectiva, movemos el cuerpo, la cuerpa, y no tenemos sexo, porque bueno, no es la idea, sino que está presente la sexualidad, está presente. Aquí hay un tema clave y que no quiero dejarlo fuera, voy a sacar esto ya, no quiero dejarlo fuera. Nosotros al principio hablábamos del teatro griego y yo nombré a Dionisio y nombré las bacantes y quedó ahí como pum, dije, pero aquí, bueno, acá yo creo que tenemos que volver a esos grandes mitos que son tan sintéticos y que nos aclaran tanto. En realidad, cuando nosotros vemos este escáner de la expresión y vemos cómo hemos ido limitando nuestro campo expresivo, nosotros trabajamos con la tesis de que hemos expulsado a Dionisio de nuestra vida, hemos expulsado a Dionisio de la escuela, de la vida cotidiana, de nuestros hogares, y ahí viene una reinterpretación muy interesante respecto a las bacantes, ¿no es cierto? Que es esta tragedia que nos habla del mito de qué es lo que le pasa a un pueblo que expulsó a Dionisio de sus ritos, que lo sacó, y que termina en la tragedia más grande, que termina la reina descuartizando a su propio hijo. Y yo siento sinceramente, y aquí puedo hablar desde una perspectiva muy personal, producto de toda esta experiencia y este trabajo que venimos realizando hace tanto tiempo, la tragedia del mundo contemporáneo tiene que ver con la expulsión de Dionisio, tiene que ver con la expulsión de lo espontáneo, de la emoción, de la creatividad,
tiene que ver con la expulsión de nuestro sistema educacional, de nuestro sistema de relaciones, de la alegría de vivir, sometidos a una estructura de tiempo cronológico exigente y rígido, sometido a un trabajo que es más una explotación que un trabajo creativo, sometido a una estructura educativa impositiva, no creativa. Y Dionisio es un dios que además de sacar el impulso, la vitalidad, nos permite la integración de lo femenino y lo masculino. También este mundo binario, este mundo donde los hombres aquí, las mujeres acá, y tú tienes que ser así, tienes que ser acá. Dionisio nos habla de la fusión de lo femenino y lo masculino en un solo ser. Él trae la herencia de su madre, ¿no es cierto?, en su ser. Él es femenino y es masculino. Él es, también integra estos dos mundos que están tan desintegrados en nuestra cultura cristiana occidental, que es como que del ombligo para abajo está lo malo y del ombligo para arriba está lo bueno, lo luminoso, lo increíble, lo fabuloso, lo lindo, precioso. Entonces, todo lo que está del ombligo para abajo es como horriblemente malo. Y ahí está justamente la creatividad, el impulso, la sexualidad, la vitalidad. Así que, para ir cerrando esta explicación respecto al mundo de la expresión, podríamos decir que nuestra gran tragedia ha sido la expulsión de Dionisio, y eso está ahí muy bien representado en las vacantes de Eurípides que muestran, ¿no es cierto? No sé si con esa intención lo hizo Eurípides, yo creo que lo hizo con la intención opuesta, diciendo, mire el horror que hace Dionisio en el mundo, digamos, pero nosotros la vamos a reinterpretar y vamos a decir, miren el horror que sucede cuando expulsamos a Dionisio, ¿no es cierto?, de nuestras vidas, y se produce la tragedia, la gran tragedia de este ser humano abandonado de una parte de su existencia, y esa existencia reprimida que genera una violencia sin límite, sin límite. Entonces, porque decimos, ¿por qué el teatro? No es porque vamos a usar una dinámica, que yo ahí, chiquillo y chiquilla que estamos acá, ahí se sumó el José desde Colombia, me produce una rebeldía muy grande también pensar de que usamos el teatro como, tráete un jueguito, oye, tráete un jueguito, tráete una dinámica, hagamos un teatrito antes de partir para precalentar. No sé de qué estamos hablando, no estamos hablando de una dinámica, estamos hablando de una visión. Y el teatro en ese sentido, no pensemos en la sala de teatro también. Nosotros hacemos teatro en las plazas, hacemos teatro en los centros de salud, hacemos teatro en las postas, hacemos teatro en los centros comunitarios, hacemos teatro en las salas de clase, hacemos teatro en los gimnasios, no teatro en la sala de teatro. Eso es una cosa propia del siglo XVIII y XIX. No, piensen ustedes que incluso Shakespeare, cuando hacía teatro, era un teatro donde llegaban las señoras con huevos duros, con comida, si no le gustaba la obra le tiraban tomate, eran obras escritas a última hora que tenían que ver con la contingencia. Claro que no dejaban entrar a las mujeres, ¿eh? Ojo, todo eso uno recoge lo mejor de ellos, pero va dejando de lado los horrores también, ¿no? No dejaban que las mujeres, los hombres tenían que actuar de mujeres y además actuaban así, con voz de pito. O sea, así no representaban a las mujeres arriba del escenario. No, un desastre. Pero bueno, tenía esa vida, de hecho era tan maravilloso que cuando Shakespeare terminaba y tenía lista una obra, ¿no es cierto?, en el Teatro del Globo, ponían una bandera blanca, ¿sí?, y así toda la comunidad se enteraba de que se había producido una nueva obra y preparaba la comida, preparaba a los niños, a las viejas, a todo el mundo para ir a ver este teatro, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacía? Ponía en presencia lo que estaba, piensen que en esa época no existía la televisión, ni el internet, ni el smartphone que nos va, el cosito este, ¿ya? Entonces ahí, en ese teatro se podía reflexionar, observar sobre las grandes pasiones, sobre las grandes emociones que movían al ser humano. Con esto, quiero ir cerrando el tema que me interesaba fundamentalmente dejar instalado
Son dos cosas. Una, que las emociones no es igual a violencia. ¿Sí? Que las emociones no es igual a violencia, que la represión del mundo emocional produce violencia, que la negación del mundo emocional es una de las máximas violencias que ejercemos sobre nosotros mismos. Y como nosotros no estamos acá hablando desde el punto de vista psicológico, sino que estamos hablando desde el punto de vista energético, presentamos este escáner. Que no te metan el rollo psicológico de por qué no lloras tú. No, porque no somos psicólogos. Ahora, bienvenidos los psicólogos, porque son un aporte maravilloso, pero no estamos en el mundo de la psicología, sino que estamos en el mundo de la energía. Por eso que invocamos a Dionisio, por eso que invocamos el teatro, por eso que indicamos también que si no lloramos, tenemos que llorar. No me importa por qué no llora, pero llora. ¿Por qué no te ríes? No me importa por qué no te ríes. Lo interesante es que te rías. Y si te ríes con una amiga, ríete con la amiga. Y si te ríes de los memes que mandan por WhatsApp, ríete de los memes que mandan por WhatsApp. Lo importante es que te rías. Que esa energía, que esa energía salga. Que esa energía, lo mismo que con el llanto. Con la sexualidad, es que a mí no me gustan los hombres. Bueno, que te gusten las mujeres da lo mismo. Es que a mí no me gustan las mujeres, me gusto yo. O sea, yo como que con mi sexualidad y yo estamos felices. Perfecto. No te compliques, pero que tu sexualidad esté viva. Entonces, estábamos diciendo que el teatro es una energía, nos permite trabajar la energía, pero estábamos diciendo que la emoción no es sinónimo de violencia y que la ira, que podría ser la emoción que más se liga con la violencia, es un gran motor y que tenemos que entender cuál es la función de la emoción. La emoción me está indicando algo. Si me viene una alegría que me desborda, me está indicando que algo que está sucediendo afuera mío o adentro mío es algo que está ligado a mi sentido, que algo está apareciendo en mi vida que me conecta con un sentido y eso me produce una alegría. Si experimento pena es porque hay un indicador de que estoy perdiendo algo, de que algo se está separando de mi existencia, de que algo de lo que sucedió me movilizó un contenido que no quiero soltar, que quiero retener. Las emociones son indicadores de cosas. Hay un trabajo súper interesante sobre el tema emocional de Sartre, que habla del rito de las emociones. Hay distintas miradas sobre el tema emocional, pero lo importante es entender que son parte de nuestra existencia y que tienen varias características. Una es que vienen y se van, así que no hay que tenerle tanto miedo. El lío cuando no se van. Ahí hay que aplicar el escáner. ¿Qué me está pasando? Que tengo pegada esta pena y no se me va, y no se me va, y no se me va, y se me transforma en depresión. Bueno, eso sí son problemas de la emoción, ¿sí? Cuando una emoción o me irrumpe en un momento que no corresponde. Estoy haciendo esta pequeña charlita y de repente me viene un ataque de pena y me pongo a llorar y no puedo seguir hablando. Problema. O sea, hay problemas con las emociones. Pero el primer problema con el mundo emocional es que no lo ponemos en presencia. Por lo tanto, emoción no es igual a violencia. Y la otra cosa que quería dejar también instalada es que el teatro no es solamente una dinámica que yo tomo y pongo, que también puede ser, sino que también el teatro tiene un montón de rudimentos propios, de estructuras propias que son súper útiles para el desarrollo de ciertos trabajos. ¿Sí? Entonces, como nos quedan 10 minutitos, quería que hiciéramos un pequeño ejercicio, porque no va a hacer cosas, yo estaba hablando aquí como un loro y explicando cosas, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, ¿les parece? ¿Sí? Ya, entonces primero frótense las manitos. Vamos a hacer un reconocimiento.
Vamos a identificar dos espacios. Uno es el espacio virtual que nos conecta aquí y otro es el espacio real en el que cada uno de ustedes está. Cada una y cada uno de ustedes está en un espacio real, en su pieza, en su taller, ¿sí? Entonces, y el espacio virtual tiene dos elementos, la pantalla y la cámara. Yo puedo estar fuera de cámara, pero ver la pantalla, ¿no es cierto? O puedo también estar en la pantalla. Les voy a pedir, si es posible, dentro de lo posible, que cada uno se aleje de la pantalla y se instale en su espacio virtual real de pie. Algo así. Eso. Que nos frotemos las manitos y movamos el cuerpo llenando la pantalla como si estuviéramos pintando nuestra pantallita. Pintándola. Eso es, muy bien. Pintándola, muy bien. Eso, quiero que me muestren sus pies. A ver, mostrémonos los pies. A ver si tenemos pies. Muy bien, eso. Mostrémonos las espaldas. Giremos para girar, mostrar eso, completo nuestro espacio. Y ahora quiero que desaparezcan de la pantalla. Que desaparezcan. Que desaparezcan de la pantalla. Y solamente aparezca una mano. Puras manos. Manos. Manos expresivas. Otras manos, dos manos expresivas. ¡Ay, qué lindo eso! Vamos jugando con las manos. Puras manos, solo manos. Ah, que fluya la creación, que fluya la energía en esas manos. Cambiando, vamos cambiando de ritmo, de movimientos. Bien, y ahora vamos a ir por los rostros, las caritas, solamente las caritas. Ah, la Cristina ahí nos invita a hacer cara. Muy bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio, ya que veo que hay energía creativa, porque había que probar si había energía creativa. Vamos a hacer un ejercicio de teatro-imagen, ¿sí? Esto es súper arriesgado, pero vamos a intentarlo. Cada cual va a crear una imagen, una estatua, una imagen de cuál es la violencia, representando la violencia que más le afecta. Voy a hacer un ejemplo yo, por ejemplo. Ahí hay una estatua que representa un tipo de violencia, ¿no es cierto? Cada uno piense una estatua, una figura de la violencia que en este momento puede ocupar algún elemento. Estamos en nuestras casas, así que podemos usar un elemento. Podemos buscar algo que nos ayude a expresar una violencia que en este momento sintamos que nos afecta. ¿Vamos? Vamos, a crear, a crear. Voy a decir entonces, 1, 2, 3 y mantenemos ahí.
Maravilloso, muy bien. Ahora, segunda pregunta. Fíjense bien la pregunta. ¿Cómo sería esa realidad que ustedes mostraron? ¿Cómo sería esa situación sin esa violencia? Sin esa violencia. Busquemos la foto que muestre esa situación que ustedes mostraron con violencia, ahora sin violencia. Un, dos, tres. Muy bien, maravilloso. Ahora viene la pregunta más difícil. Atención. Mostramos un mundo con violencia, una realidad sometida a una violencia. Mostramos luego un mundo, ese mundo sin violencia, despejado de esa violencia, liberado de esa violencia. Ahora vamos a hacer la tercera foto, o estatua, o creación, que tratemos, Isabel, de que sea fija, sin movimiento, fija. La tercera parte es la más compleja. ¿Qué pasó para que este mundo con violencia se transformara en este mundo sin violencia? ¿Qué pasó? ¿Qué gatilló ese cambio? Pensemos, ¿qué hizo posible esa transformación? A nivel físico, emocional, social, ¿qué pasó? Busquemos el gesto que hizo que esta situación de violencia se liberara de la violencia. Vamos, prepárense, muévanse, busquen los movimientos, porque si no, la cabeza ahí nos empieza a jugar. Qué maravilla. Maravilloso. Voy a ir leyendo. Mantengan por favor ahí. Hay un contacto interior. Hay una marcha por la paz y la no violencia. Hay un humor y la luz que ilumina. Hay una conexión profunda. Hay alegría, otro que ilumina. Hay una decisión interna y fuerza. Maravilloso, chiquillos, maravilloso. Entonces, esto está fantástico. Entonces vamos a hacer la obra entera. Vamos a hacer 1, violencia. 2, ruptura de la violencia. 3, mundo sin violencia. ¿De acuerdo? Hacemos ahora los 3 pasos, pero con en ese orden. Mundo con violencia, algo sucede y ese mundo se cambia. Vamos. Vamos, mundo con violencia, acción. Transformación. Mundo liberado. Muy bien, un aplauso. Maravilloso. 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 Chicas y chicos, maravilloso. Hermoso. Realmente bello. Les agradezco mucho esta disposición y esto es extraordinario. ¿Cómo lo hacemos? Somos maravillosos los seres humanos, como en unas pantallitas, en unas cajitas. Hemos hecho esto. Fantástico. Pauli, tengo una pregunta aquí en los comentarios de Isabel Chávez. ¿Ya? Dice así: ¿puedes profundizar más cómo tejer en el ámbito comunitario? ¿Cómo lo construyes? ¿Cómo lo puedo construir? Bien. Disculpen,
queda un minuto para terminar y Marcelo se tiene que ir a la otra sesión. Sí, y yo también. A ver, vamos a pedirle a la amiga que nos escriba por interno y para poder seguir dialogando con ella. Les quiero agradecer mucho. Con esto cerramos esta experiencia. Nos vemos Gracias. y simposio. Un abrazo virtual grande, grande. Gracias.